una clase participativa, donde ustedes a través de sus conocimientos y en base a lo que ya han leído, entonces vamos a ir construyendo los diferentes conceptos básicos que tenemos en cada una de estas, de la sistematización del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, vamos a partir indicando de que el sistema nervioso central, como ustedes ya saben, es una estructura bastante compleja que permite el ascenso y descenso de información. ¿Sí? Bien. En el sistema nervioso central tenemos vías ascendentes, es decir, información aferente que ingresa desde la periferia hacia el nivel central. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar acá de vías ascendentes. Es decir, aferencias que llegan ya sea a la médula espinal, al tronco encefálico, hacia estructuras superiores, pero que ingresa con información. Tenemos por otro lado vías descendentes, es decir, eferencias que nacen de estructuras superiores y se dirigen hacia la periferia. Dentro de las vías ascendentes podemos mencionar varias de estas, es decir, varias aferencias que llegan a la médula espinal o al tronco encefálico. Estas aferencias son conducidas a través de los nervios espinales y también de los pares craneales. Como ya hemos indicado, los nervios espinales son nervios mixtos que llevan información sensitiva aferente hacia el nivel central y también llevan información eferente. Los nervios craneales, los pares craneales, algunos son mixtos, que tienen esa doble función, algunos son solamente sensitivos, ¿no?, que están relacionados con los órganos de los sentidos, y otros son nervios netamente motores, que llevan solamente eferencias desde el nivel central hacia la periferia. ¿Sí? Bien, dentro de las vías ascendentes y eferentes, ¿cuáles podemos describir, jóvenes? A ver, si vamos revisando ya, ¿cuál es la información aferente que recibimos desde el nivel periférico? A ver, chicos. Doctor, podría ser la vía de tacto fino, tacto grosero, Eso, termoanalgésica. eso, muy bien. Tenemos la vía de que conduce sensaciones de la temperatura y el dolor, que es la vía termoalgésica. Tenemos también el tacto. El tacto. En este caso hablamos de un tacto grosero, no discriminativo, ¿no? También transporta esta información. Acá tenemos el tacto fino, que es discriminativo. Un poco de paciencia, no se puede escribir. ¿Ves? No es lo mismo que escribir aquí en la pizarra, ¿no? Yo creo que para el año, jóvenes, ya tenemos que prepararnos para actividades presenciales, porque si no, no vamos a avanzar mucho en el aprovechamiento académico. Bien, esta información telmoalgésica de tacto grosero, tacto fino, que es un tacto fino discriminativo, ingresa a través de los nervios espinales, ¿sí? Nervios espinales que ustedes ya hemos visto de que están distribuidos a nivel del tronco, a nivel de los miembros superiores e inferiores. Es una distribución que se da a través de los nervios espinales. Tenemos también información que es recogida principalmente por el trigémino, ¿no? El trigémino es el que inerva la cara, ¿no?, y parte de la cabeza, que recoge también las sensaciones térmicas, sensaciones de dolor, tacto grosero también, tacto fino, ¿sí? La cara también puede hacer discriminación, ¿no?
Esta discriminación se traduce por el hecho de que cuando nosotros cerramos los ojos y estimulamos alguna zona de la cara, podemos saber de qué región se trata, ¿no? Por ejemplo, si yo estimulo la frente, ¿no? Entonces pido a la persona que está siendo explorada de que me diga de qué zona está sintiendo alguna sensación, ¿no? Algún estímulo. Estas sensaciones ingresan, como ya hemos mencionado, a través de los nervios espinales y también por los pares craneales. Tenemos, por otro lado, otras sensaciones que nacen a nivel de las articulaciones, los tendones, los músculos, ¿sí? A estas sensaciones se las denomina, ¿cómo se los denomina? Propioceptiva, doctor. Eso, propioceptiva o protopática también, propioceptiva. Propioceptiva, por un lado, consciente y por otro lado, inconsciente. ¿Sí? Inconsciente. Muy bien. ¿Qué más tenemos en relación a las vías aferentes o fascículos ascendentes, ¿no? ¿Qué más? Los estímulos que son captados en órganos relacionados con los sentidos. Y hablamos acá las vías sensoriales, ¿sí? Sensoriales, que son eh, estímulos captados por la retina, estímulos captados por la mancha amarilla a nivel de las fosas nasales, que captan los olores. Tenemos a nivel de la cavidad bucal la lengua, que capta los diferentes sabores. A nivel del oído tenemos la cóclea, que captan las vibraciones de sonido. Tenemos el vestíbulo, que capta también las vibraciones del movimiento de la cabeza, ¿no? Entonces, para darnos el equilibrio. Entonces, estas son estímulos captados por estos órganos que están relacionados con los sentidos. Es decir, todas estas sensaciones son captadas por receptores periféricos. Estos receptores están distribuidos por todo el organismo, ¿sí? Hay receptores térmicos, ¿no? Para el frío, el calor, como son los receptores de Ruffini, de Krauss. Tenemos receptores que captan el dolor. Estos receptores están distribuidos en todo el cuerpo, desde la piel, tendones, ligamentos, fascias, inclusive órganos internos, como son las serosas, las arterias, el estómago, el esófago, el intestino delgado, el intestino grueso. Tenemos ahí receptores de dolor, ¿no? Que conducen a través de diferentes nervios, en este caso neurovegetativos, hacia la médula espinal. Tenemos por otro lado receptores que captan el tacto grosero, ¿no? Estos están distribuidos principalmente en la piel, ¿no? Y el tacto fino, que son receptores también que están a nivel de la piel, muy bien desarrollados a nivel del pulpejo de los dedos, ¿no? Donde nosotros podemos discriminar algún objeto en particular cuando lo estamos palpando. Estos receptores también nos permiten identificar qué sector del organismo está siendo estimulado. Por otro lado, tenemos información propioceptiva que es captada en las articulaciones, que por un lado llega hasta la corteza, que es información consciente, y por otro lado es una información inconsciente que llega hacia el cerebelo. Y finalmente tenemos los receptores que captan los estímulos que están ubicados en los órganos de los sentidos, ¿no? Son los receptores relacionados con las sensaciones especiales. Entonces, de esa manera, esta información asciende
y llega hasta el destino final, ¿no? Que es la corteza cerebral, ¿no? La mayoría de estos estímulos llegan a la corteza cerebral. Por ejemplo, eh, estas sensaciones termoalgésicas, tacto grosero, tacto fino, ¿hasta dónde llegan? ¿Dónde está ubicado el centro primario de las sensaciones somáticas en este caso? ¿Dónde está ubicado? Esto ya hemos visto en la anterior clase. En el giro postcentral, doctor. Eso, muy bien. En la circunvolución postcentral. Ahí está las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Hasta ahí llega. Obviamente que también llega, ¿no?, a áreas de asociación, ¿no? Como son el lobulillo parietal superior e inferior, también llega hacia el giro precentral, ¿no? Entonces, existen estas asociaciones con otras áreas vecinas. Pero principalmente llega hasta el giro postcentral. Ahí está el homúnculo sensitivo. Obviamente, para llegar hasta ahí, realiza una serie de interconexiones, ¿no? Y algo importante también mencionar, de que todas estas vías ascendentes en la médula espinal, en el tronco encefálico, hasta la corteza, se cruzan hacia el lado opuesto. Es decir, que dolor o temperatura o tacto fino o grosero que captamos en el lado izquierdo del organismo llega hacia la corteza del lado derecho. Lo mismo en la propiocepción, ¿no? Los propioceptores. Entonces, tanto consciente, principalmente consciente, llega hacia el lado opuesto. La inconsciente hacia el cerebelo llega hacia el mismo lado. Los sentidos especiales igual es en contralateral, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir desglosando esta descripción y revisando en forma global cómo es el trayecto de las vías aferentes. En relación a las descendentes, ¿qué podemos decir? ¿Dónde nacen estas? ¿Hacia dónde va? ¿Y cómo se interactúa? ¿Cómo se interconecta mejor a nivel del tronco encefálico, a nivel de la médula espinal? ¿Alguien quiere describir? ¿Alguien? A ver, Blades. ¿Está Blades? Carlos Torres. Fabricio Tejada, ¿está? ¿Alguien que sepa? ¿Qué podemos decir de las vías eferentes? ¿Hay alguien en sala? Doctor, A ver, podríamos decir que estos van a ser los que van a llevar la información desde los centros superiores hasta donde se realicen los movimientos. ya. ¿Dónde nacen estas vías eferentes? En la circunvolución frontal ascendente. Ya, en la precentral, en el giro precentral, principalmente, y también en las áreas de asociación. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos las vías eferentes que nacen desde el nivel superior, ¿no? Principalmente del giro precentral, ¿no? Donde está el área motora, ahí tenemos también el homúnculo motor, que lo hemos descrito en la anterior clase, tenemos el área premotora, el área motora suplementaria,
Y también nacen un buen porcentaje también del área postcentral, es decir, información eferente que nace en esta neurona superior, en la primera neurona, y se dirige a estratos inferiores, ya sea al tronco encefálico, haciendo una sinapsis a nivel de los núcleos motores de los pares craneales, ¿no? Entonces hay un fascículo córtico nuclear, y también existen los fascículos córtico-espinales, ¿no? Que llegan a la médula espinal, ya sea el directo o el cruzado, y finalmente llega a su efector, que sea un músculo o en todo caso una glándula, ¿no? Produciendo una secreción en particular. Entonces, también decirles de que esta información se cruza a medida que desciende. Es decir, que información motora que nace en el lado derecho, ¿no? Llega hacia el lado izquierdo, ¿no? En el caso de los zurdos. Información que nace en el lado izquierdo, ¿no? Eferente, llega hacia la parte derecha en el caso de los diestros, ¿no? Que son la mayoría, o que somos la mayoría, ¿no? Aquí en el aula o en la sala, ¿cuántas personas son zurdas? A ver, ¿quiénes son zurdos? ¿Quiénes son zurdos? Yo, doctor. Uno. ¿Qué más? Yo también, doctor. Arriba y abajo, zurdo. Sí. Ya. Sí, doctor. Dos. ¿Qué más? Yo, doctor, pero en la pierna. Tres. ¿Qué más? ¿Alguna mujer zurda? ¿No hay más? ¿Zurdos? Bueno, fíjense, de 42 personas, o 43 que estoy incluido yo, 43 personas, 3 son zurdos. ¿Sí? Miren, casi el 98%, 99% son diestros, ¿no? Entonces, eso significa de que en los diestros, el hemisferio dominante lo tienen en el lado izquierdo, en cambio los zurdos lo tienen en el lado derecho, ¿no? Ese es el hemisferio dominante. Ahora, los zurdos obviamente van a tener que, si son cirujanos, van a tener que ubicarse del otro lado de la mesa quirúrgica, ¿no? Porque generalmente los diestros se ubican en el lado izquierdo del paciente, ¿no? En cambio, los zurdos al otro lado, ¿no? Entonces, eso ya es, bueno, hay que acomodarse, ¿no? A lo que se tiene. Bien, entonces, estas fibras eferentes nacen en la corteza y llegan hacia el nivel inferior. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer acá una vía, ¿sí? Una vía. Así en forma horizontal vamos a hacer, así para que nos alcance la pizarra. Entonces, todas las vías aferentes nacen o se inician en un receptor. En un receptor. ¿Sí? Me van a investigar los tipos de receptores que existen porque les voy a preguntar en el examen. Estos receptores, como ya les he mencionado, existen receptores que captan la temperatura, ¿no? A esto se los llama termorreceptores. Hay otros receptores que captan la composición química de los estímulos, ¿no? En este caso de las sustancias. A esto se les llama quimiorreceptores. Hay otros receptores que captan los cambios de presión. A esto se los llama baroreceptores o presoreceptores.
Hay otros que captan las vibraciones, ¿no? Y los cambios de posición, ¿no? Que se tienen. A estos se los denomina mecanoreceptores. Tenemos otros receptores que están ubicados a nivel de la retina, ¿no? Que captan los estímulos luminosos, ¿no? Están los conos y bastones, ¿no? De la retina. A estos son los fotorreceptores, ¿no? Telereceptores también se los llama. Entonces, existen una gran variedad de receptores en todo el organismo, ¿no? Terminaciones nerviosas que captan el dolor, ¿no? O hay otros receptores en forma de corpúsculos que también captan el dolor. Entonces, de tarea, jóvenes, me van a leer la variedad de receptores que tenemos en el organismo. ¿Listo? Entonces, la vía aferente nace acá. ¿Y hacia dónde va? Hacia una primera neurona, así lo vamos a dibujar, una primera neurona que está ubicada en un ganglio. Esta es la neurona. Ahí está la neurona. Es una neurona bipolar que está ubicada en el ganglio, ya sea en el ganglio espinal o en el ganglio de los pares craneales, ya sean sensitivos o en todo caso los mixtos, pero que lleven información aferente. Esta es información aferente. Aferente significa hacia el centro. Centrípeta, ¿no? Información centrípeta. Entonces, esta neurona está ubicada en los ganglios espinales y también en los ganglios de los pares craneales. Ahora, vamos a revisar. ¿Cuáles son los pares craneales que tienen ganglios y que son mixtos? ¿Cuáles? El trigémino, doctor, puede ser. El trigémino. Muy bien. ¿Cuál más? El facial, el vago y el glosofaringeo, doctor. Muy bien. El facial tiene un ganglio que es el ganglio geniculado, que está en el interior del peñasco. ¿Sí? Tenemos el glosofaringeo, el ganglio óptico. Tenemos el vago, que también está hacia atrás, que es el ganglio yugular. Entonces, todos estos ganglios tienen una primera neurona, una neurona que es una neurona bipolar, ¿no? Una terminación está a nivel de los receptores y la otra terminación está a nivel central, ¿no? Los ganglios espinales, bueno, los nervios espinales todos tienen ganglios, porque todos los nervios espinales son mixtos. Muy bien, entonces estos receptores captan las sensaciones de dolor, temperatura, presión, ¿no? Y lo llevan hacia el nivel central. ¿Qué sucede en nivel central? Esta neurona hace sinapsis con una segunda neurona. Está la segunda neurona. Esta segunda neurona, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde está ubicada? A ver. En la médula espinal, doctor. En la médula espinal. ¿Sí? En la médula espinal. Información que ingresa por los nervios espinales llega y hace sinapsis en la médula espinal. Ahí en la médula espinal tenemos unas neuronas que están ubicadas en el asta posterior, como es el núcleo dorsal. Tenemos la sustancia gelatinosa, ¿no? Que están ubicados en el asta posterior, ¿no? En las astas posteriores sensitivas de la médula espinal. Eso es en el caso de los nervios espinales. Cuando ingresa información a través del trigémino, por ejemplo, llega hacia un núcleo
sensitivo del trigémino. Es un núcleo bastante largo que se extiende desde el mesencéfalo, llega a la protuberancia, médula oblongada, inclusive llega hasta la médula espinal. Es un núcleo bastante largo que se tiene, importante que se tiene en el trigémino. Ahí está ubicada la segunda neurona. ¿Sí? Luego, una vez que llega a esta segunda neurona, cruza hacia el lado opuesto. Cruza hacia el lado opuesto, ¿no? Y de esa manera ya asciende en forma cruzada hacia estructuras superiores. ¿Y hacia dónde llega? Hacia el tálamo, doctor. Eso, hacia el tálamo. En el tálamo está otra neurona, que es la tercera. Tercera neurona. Está ubicado en un núcleo que es el núcleo ventral dorsolateral, ¿no? Entonces acá llega hasta el tálamo, a través de este núcleo ventral dorsolateral. Entonces, el tálamo recibe esta información, ¿no? Sensitiva, y lo lleva hacia la corteza. Hacia la corteza. Ahí está, la corteza. Cuando llegan estas sensaciones a la corteza, el estímulo se hace consciente. Se hace consciente, es decir, información de tacto fino llega acá, recién hacemos consciente cuando llega a la corteza. Tacto grosero, el dolor, la temperatura, en fin. Entonces ahí podemos ya discriminar si se trata de frío o calor, si se trata de una superficie suave o una superficie áspera, si se trata de un objeto cuadrado, redondo, o un objeto circular, un objeto, bueno, que tiene una forma en particular. Cuando tocamos una llave o un celular con los ojos cerrados, podemos saber de qué objeto se trata, ¿no? Porque está llegando a la corteza y en ese momento existe la asociación con otras estructuras que nos permite a nosotros poder recordar, gracias al almacenamiento de información, que es la memoria, ¿no? Recordar algún objeto en particular. ¿Sí? Entonces, toda esta información, fíjense, se realiza a través de 3 neuronas llegando hasta la corteza. ¿Sí? Ahora, existen algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, esta es la vía que sigue en el caso del dolor, de la temperatura, de las sensaciones propioceptivas conscientes, ¿no? Cuando se trata del tacto fino, de igual manera ingresa a través de la primera neurona, que está ubicada en la médula espinal o en todo caso en los ganglios de los pares craneales, ¿no? En la médula espinal, una vez que ingresa a través de la médula espinal, se dirige hacia el cordón posterior, en el caso de la información de tacto fino discriminativo, que también se llama epicrítica. Ingresa o formando parte de los cordones posteriores de la médula espinal, que están los cordones de Delgado o de Gracil y de Gall y de Burdach, y hace sinapsis en una segunda neurona, pero en el núcleo de Gall y de Burdach a nivel de la médula oblongada. Esa es un poco la diferencia que se tiene. Una vez que hace sinapsis con la segunda neurona, cruza hacia el lado opuesto, ahí está el lemnisco medial, y llega de esa manera hacia el tálamo y posteriormente a la corteza. Esa es una pequeña variación que se tiene, ¿no? Ahora, también existe información propioceptiva inconsciente, que
que nace también en los receptores, llega a través de los nervios espinales, ¿no? O también de los pares craneales, principalmente del trigémino, ¿no? Llega hasta la segunda neurona, que está ubicada también ya sea en la médula espinal, ¿no? En el asta posterior o en los núcleos del trigémino, se cruza hacia el lado opuesto, ¿no? Y vuelve a cruzar, pero esta información llega al cerebelo. Aquí llega a la corteza del cerebelo. Esta es una información inconsciente propioceptiva. Y ahí se forman los fascículos que hemos descrito, ¿no? Llamados espinocerebelosos. Los espinocerebelosos, ya sea el directo o el cruzado, el anterior o el posterior, ¿no? Pero llegan hacia el mismo lado. Al principio se cruzan, pero vuelven a cruzarse y a través de los pedúnculos cerebelosos llegan a la corteza del cerebelo. ¿Sí? Ese es el caso de información inconsciente. Bien. Ahora, ¿qué sucede con los estímulos captados en órganos que son parte de los sentidos? Lo mismo. Aquí tenemos el receptor, un receptor ubicado en la retina, ubicado en la mancha amarilla de las fosas nasales, ubicado en los botones gustativos que tiene la lengua, ¿no? Están ubicados en el órgano de Corti, en el caracol del oído interno. Están ubicados receptores en las máculas, ¿no? Del sáculo, del utrículo y de los conductos semicirculares del oído interno, ¿no? O del vestíbulo. Ahí están estos receptores, ¿no? Y estos receptores que están ubicados en estas células se conectan de igual manera con una neurona que están ubicados en las glándulas, perdón, en los ganglios, ¿no? En el caso, por ejemplo, del caracol, ahí tenemos el ganglio coclear, el ganglio vestibular, ¿no? Y luego hace sinapsis con una segunda neurona que está ubicado en el núcleo de este nervio, ¿no? El nervio coclear o nervio vestibular, que está ubicado en la médula oblongada. Y de ahí ya tiene dos vías. Las que son captadas, por ejemplo, en la cóclea, se dirigen hacia el tálamo. Hacia el tálamo. Aquí en el tálamo tenemos la vía auditiva, ¿no? Que sigue los cuerpos geniculados laterales. ¿Sí? Y llega de esa manera al tálamo y llega a la corteza, ¿no? Y hace sinapsis finalmente en el centro auditivo primario que está ubicado en el lóbulo temporal. Luego tenemos esa información que es captada a nivel del vestíbulo, ¿no? En los conductos semicirculares, en el utrículo y en el sáculo. Esa información llega a la segunda neurona que está en los núcleos vestibulares y de ahí pasa a la corteza del cerebelo. Ahí hace sinapsis con las neuronas que tienen la corteza. Ahí están las células o las neuronas trepadoras, las musgosas, en fin. Luego retorna hacia los núcleos centrales del cerebelo y de ahí nace información eferente para producirnos equilibrio, postura, semicontracción en los músculos del cuello, de las raíces del miembro superior e inferior, dándonos una posición determinada al cuerpo, no en este caso la
posición bípeda, ¿no? Y generando el equilibrio necesario para el organismo. En el sentido de la vista es lo mismo. El sentido de la vista es lo mismo. Tenemos una primera, en el sentido de la vista, por ejemplo, podemos hacer acá un esquema. Los receptores, que son los conos y bastones, que están ubicados en la retina, son la primera neurona. Después pasan a otra neurona, que son las células ganglionares, que también están en la retina, y estas células ganglionares llegan hacia el cuerpo geniculado, ¿no? Que está ubicado en el tálamo. Ahí está la tercera neurona. Y del tálamo llega hacia la corteza. ¿Hasta qué parte llegan los estímulos captados por la retina? Hasta la corteza. ¿Hasta qué zona? A ver, ¿alguien? Al lóbulo occipital, doctor. Eso, al lóbulo occipital. Principalmente al área 17 de Brodmann. ¿Sí? Al área 17. Esa área 17 está ubicada en el labio superior, labio inferior del surco calcarino. Y ahí existe una área de asociación 18 y 19 de Brodmann, ¿no? Que se relaciona con otras áreas, ¿no? Para relacionar los estímulos que ingresan a través de esta vía, ¿no? Captados a nivel del ojo. Es por eso que el ojo tiene esa característica de ser el receptor, es como un radar que capta todo tipo de estímulos, ¿no? Lo lleva en esa sucesión de neuronas que tienen esta vía, que es la vía visual, óptica, hasta la corteza. ¿Sí? Lo mismo hablamos del olfato, lo mismo hablamos del sentido del gusto, ¿no? El sentido del olfato, por ejemplo, es captado por el primer par, pero en el caso del sentido del olfato, los receptores están a nivel de la mancha amarilla. Ahí están las primeras neuronas, luego pasa a las segundas neuronas, que son las células mitrales, posteriormente pasan a otras células, ¿no? Que están ubicadas en el mismo bulbo olfatorio, y de ahí pasa directamente a la corteza, no pasan por el tálamo. Algunas fibras se interconectan con el tálamo, pero la mayoría llega directamente a la corteza y se relaciona con el sistema límbico, con la amígdala y demás, y está muy relacionada con la memoria. ¿Sí? Esa es la diferencia. En el sentido del gusto, lo mismo. Tenemos ahí receptores que están distribuidos en la lengua, que están conectados a los nervios. En este caso, al nervio facial, al nervio glosofaríngeo y también al nervio vago. El nervio facial capta los estímulos de los 2/3 anteriores a través de un nervio que es el nervio lingual, y a través de la cuerda del tímpano llega al cuerpo geniculado, ¿no? Al ganglio geniculado. El glosofaringio del tercio posterior, ¿no? Llega hacia el ganglio óptico y posteriormente hacia el nivel central, ¿no? Al núcleo solitario, en este caso, ¿no? Y posteriormente ya hace conexión con el tálamo y llega a la corteza hacia el centro primario del gusto, que está ubicado también en el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, esa es la vía, son las vías aferentes, ¿no? Pero fíjense, todas ellas parten de los receptores, se van interconectando a medida que ingresan hacia el interior y llegan a la corteza, la mayoría, ¿no? Inconsciente hacia el cerebro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Doctor, en el caso del sistema vegetativo, ¿sería el mismo trayecto, solamente que iría al hipotálamo y después a la corteza? ¿O cómo sería? Sí. En el caso neurovegetativo, los receptores
Generalmente están ubicados en las vísceras huecas, ¿no? Y hablamos de serosas, hay pericardio, tenemos la pleura, tenemos el peritoneo, la cápsula Gleason, tenemos el mismo músculo de las vísceras huecas, tenemos las arterias, el mesenterio, ¿no? Todas estas estructuras serosas tienen múltiples receptores, más que todo de dolor, ¿no? Que se estimulan por contracciones sucesivas o dilatación de alguna víscera hueca, pero estas sensaciones ingresan o son conducidas por los nervios, ya sea parasimpático o simpático, y llegan hacia los ganglios espinales. ¿Sí? Hacia los ganglios espinales. Y estos ganglios espinales tienen una raíz de interconexión, ¿no? Con la cadena simpática, que es la raíz blanca, ¿no? La raíz blanca. Entonces, a través de esta, llegan a la médula espinal, siguen esa misma vía del dolor, ¿no? Somática, y llegan también al tálamo y llegan hacia la corteza, a las mismas zonas, ¿no? Solamente que esta vía neurovegetativa utiliza la misma vía que hemos descrito cuando hablábamos de la parte somática. ¿Sí? Esa es un poco la diferencia. Bien, hablaremos de las vías eferentes. Esta vía eferente nace en la corteza. En la corteza. Principalmente en el giro precentral, en el área premotora, en el área motora suplementaria, y también nacen en algunas células que están ubicadas en el giro postcentral. ¿Sí? Entonces existen acá unas información eferente que nace en estas zonas, y ahí está ubicada la primera neurona motora. Ahí está la primera neurona motora, ¿no? Estas neuronas muchas veces son grandes, ¿no? Que son las células de Betz, son células de forma piramidal, ¿no? Y de ahí nace este estímulo y llega hacia abajo, desciende hacia abajo, a través de la cápsula interna. ¿Recuerdan ustedes? Tenemos acá una cápsula interna, que la cápsula interna es para vía aferente y eferente. En este caso, desciende por la cápsula interna, ¿no? Por el brazo posterior. ¿Hacia dónde llega esta información? Que nace en esta primera neurona. ¿Hacia dónde llega? Hasta la segunda neurona. Esta segunda neurona puede estar ubicada a nivel del tronco encefálico, a nivel de los pares craneales motores, ¿no? Entonces hablamos de un fascículo córtico nuclear. También existen fascículos que llegan hacia la médula espinal, también a la segunda neurona. Hablamos de los fascículos córtico-espinales, que llegan hasta la médula espinal. Ahí está la segunda neurona, ubicada en el asta anterior. La segunda neurona, que está ubicada en el tronco encefálico, es el núcleo motor de los pares craneales motores, como en este caso, el tercer par, cuarto, sexto. También el trigémino tiene su parte motora, el sexto, el séptimo,
el hipogloso, el nervio espinal. Entonces, ahí está la segunda neurona. Una vez que llega, ya sea a los núcleos de los pares craneales o a las astas anteriores de los nervios espinales, de aquí nace un axón que se dirige hacia la parte periférica, particularmente a un músculo o a una glándula. Cuando llega al músculo se produce una contracción. Cuando llega a la glándula se produce una secreción. De igual manera acá, cuando llega a través de los fascículos córtico-espinales a la segunda neurona, de aquí nace estas ramas motoras que van a formar los nervios espinales, llega al músculo o a las glándulas. Entonces, fíjense, estas son las vías eferentes piramidales, que se llaman. Córtico espinal, el directo y el cruzado, el córtico nuclear, ¿no? Todas estas también se cruzan durante el trayecto. Es por eso que información que nace en la corteza del lado, en el hemisferio de la corteza del lado derecho, llega hacia el lado izquierdo, ¿no? Porque es cruzada cuando desciende. Ahora, durante este trayecto, esta información puede interconectarse con ganglios, o mejor dicho, con núcleos que están en el trayecto. Pueden tener conexión con el núcleo rojo, y del núcleo rojo parte un fascículo que va hacia la médula espinal, es el rubro espinal. Puede tener conexión con la formación reticular, ahí nace fascículos retículo-espinales. Con los núcleos vestibulares, nacen los fascículos vestíbulo-espinales, ¿no? Entonces, ahí tenemos estas otras interconexiones que se tienen desde la corteza, ¿no? hacia la parte del tronco encefálico, y esta vía es la que conforma la vía extrapiramidal. La otra es la piramidal, que es la directa y la cruzada a nivel de la médula espinal, ¿no? Entonces, esos son los fascículos eferentes que nacen desde la corteza, en su primera neurona, segunda neurona a nivel de los núcleos de los pares craneales o de los nervios espinales, y de ahí llega hasta los músculos. Muy bien. No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá. Doctor, en las vías motoras entonces ya no hace sinapsis en el tálamo, ¿no? Ya no. Puede haber una, no se olviden de que acá, desde la corteza, o en el interior de la sustancia blanca, existe el cuerpo estriado que hemos denominado, donde está el núcleo caudado, está el núcleo lenticular, ¿no? Que está el putamen, el globo pálido. Tenemos ahí en el diencéfalo, tenemos el tálamo, ¿no? Ahora, información de la corteza puede llegar hacia el tálamo, hacer conexión también con estos ganglios y volver acá. Son círculos reverberantes que se llaman, para regular y coordinar las funciones motoras, ¿no? Entonces, existe esta reverberancia que se produce en los núcleos basales de los hemisferios, ¿no? Pero esto es más que todo de coordinación, de regulación de la actividad motora. Y de ahí, una vez que se regula, esta información pasa directamente hacia la médula espinal o hacia los núcleos de los pares craneales.
Ahora, también hay algo importante, jóvenes, de que información que nace de acá, desde la corteza, también llega hacia el cerebelo, por el pedúnculo cerebeloso superior, hacia el cerebelo. Aquí está el cerebelo. En cierta medida, para informar al cerebelo y coordinar movimientos que nosotros quisiéramos realizar, movimientos de precisión, ¿no? Por ejemplo, cuando escribimos, cuando hacemos un dibujo, cuando hacemos líneas, ¿no? Cuando hacemos líneas bastante finas, ¿no? Entra en juego el cerebelo, porque existe una interconexión muy importante entre la corteza y el cerebelo. Y a través del cerebelo llega información hacia los núcleos vestibulares, se interconecta por acá y llega de esta manera a los nervios espinales para regular el movimiento que nosotros quisiéramos realizar, ¿no? Por ejemplo, acá yo cuando realizo el dibujo, por ejemplo, acá, miren, estoy haciendo una línea lo más recta posible. Ahí en ese momento está entrando el juego el cerebelo, ¿no? Entonces quiero hacer otra línea muy paralela a la anterior, fíjense. Estoy tratando de hacer una línea muy paralela, fina, ¿no? Entonces ahí está entrando en juego el cerebelo para regular el funcionamiento de los músculos para hacer unos trazos bastante finos y bastante sincronizados, ¿no? Entonces es una interconexión que tiene entre la corteza cerebral y el cerebelo. A eso se llama neocerebelo. Eso probablemente también lo han visto y en fisiología lo van a ver con mucho más detalle. Es que todo acá se interconecta, jóvenes. Todo acá se interconecta. Por ejemplo, si hablamos de los conductos semicirculares, en caso del equilibrio, ahí están los conductos semicirculares. Ahí está el utrículo, está el sáculo, en fin. El utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares, tienen unos receptores. Unos receptores que captan, son mecanorreceptores que captan las vibraciones que se producen a nivel del órgano de Corti y también a nivel de las máculas, ¿no? Porque dentro no se olviden de que dentro del utrículo y sáculo existe líquido. Entonces este líquido es el que estimula estos mecanorreceptores y lleva información, ¿no?, de la primera neurona hacia los núcleos vestibulares. Hace sinapsis acá y llega hacia el cerebelo. El cerebelo, por una reverberancia, hace sinapsis con los núcleos del cerebelo y de ahí nace información hacia otros núcleos vestibulares, en este caso los inferiores, ¿no? Y de ahí nacen los fascículos vestíbulo-espinales que llegan a la médula espinal para producir una contracción en los músculos, ¿no? Y produciendo el tono muscular. Es por eso que nosotros tenemos la posición bípeda, porque nosotros estamos en esta posición, ¿no? Estamos parados sobre los pies gracias a la contracción de los músculos del cuello que sostienen la cabeza, porque los músculos del cuello están semicontraídos, ¿no? Todos los músculos que están alrededor del cuello, ¿no? Esos pequeños, inclusive el trapecio, el esternocleidomastoideo, los escalenos y otros, el esplenio, el largo del cuello, de la cabeza, en fin, y todos los pequeños que están alrededor de la columna están semicontraídos para sostener la cabeza. Eso es porque el vestíbulo está mandando información hacia el cerebelo y por el cerebelo llega a través de los fascículos vestíbulo-espinales hacia la médula espinal y de ahí nace estos nervios que van a semicontraer o produciendo un tono muscular en estos músculos. Lo mismo a nivel de las raíces de los miembros superiores. Ahí están los músculos, el trapecio, tenemos al deltoides, tenemos músculos que están alrededor de la columna dorsal. A nivel de la cadera tenemos los músculos glúteos, ¿no? El mayor, el menor, el mediano y otros que sostienen la cadera
y nos permite a nosotros estar en una posición bípeda, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento que tenemos en este sector, ¿no? Obviamente que existe acá una interconexión con todas estas estructuras, ¿no? También es importante indicar de que cuando nosotros realizamos un movimiento, cualquiera que sea este, ya sea consciente o inconsciente, si es inconsciente, ¿no? Si es inconsciente, llega hacia el cerebelo información que nace de los músculos, tendones, articulaciones, fascias que están en los miembros superiores e inferiores. Por ejemplo, en este momento ustedes están en una posición distinta. Algunos están echados, algunos están sentados, otros tal vez están caminando. Toda esa información está llegando, ¿no?, a través de los nervios espinales, si es inconsciente, hacia el cerebelo, si es consciente, hacia la corteza. Pero esta información es información que nace de los músculos, tendones, ligamentos, fascias, ¿no?, propioceptiva, ¿sí? E informan a la corteza y al cerebelo de la posición determinada que adopta alguna región del organismo, ¿no? Si yo estoy sentado y estoy flexionando el muslo sobre la pierna, está informando. Si realizo un movimiento inconsciente de cambiar de posición sin darme cuenta, estoy informando. Entonces, el sistema nervioso central, cada segundo, cada milisegundo, recibe información de todo el organismo, ¿no? Entonces, por eso que este sistema es el que controla y regula las funciones. Cuando nosotros bebemos bebidas alcohólicas, el cerebelo se anula. Se anula y su funcionamiento ya no es de coordinación, ya no regula la postura ni los movimientos. Es por eso que las personas que están bajo el efecto del alcohol no pueden realizar alguna actividad motora con precisión. Y después ya se afecta inclusive el equilibrio, la marcha, ¿no? Entonces, ese es un síndrome cerebeloso, ¿no?, que se traduce, ¿no?, por una marcha descoordinada, no existe equilibrio, ¿no? Entonces, han debido ver ustedes a personas bajo el efecto del alcohol que no pueden ni caminar ni pararse. Es porque el cerebelo está siendo afectado en su funcionamiento. Ya no existe esta coordinación entre la corteza, el cerebelo y esa reverberancia que existe acá en el tronco encefálico para permitir una posición, un equilibrio determinado. ¿Sí? Muy bien. Si hay más preguntas, si no, nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a hablar sobre la vascularización del sistema nervioso central. Vamos a hablar de la vascularización de la médula espinal, del tronco encefálico, del cerebelo. Vamos a hablar del diencéfalo, del cerebro y cómo es que la vascularización es tan importante, ¿no? Porque cuando se obstruye alguna arteria, existe alguna situación que dificulta la circulación sanguínea en estas estructuras, muchas veces es fatal, ¿no? Eso vamos a hablar mañana. Me preguntaban, aquí tengo un mensaje. Que dice, ¿el examen que tendremos el día martes será en horario de clase? Sí. ¿Solo del quinto segmento? Sí. Todo lo que es sistema nervioso central. Solamente quinto segmento. Una vez que ya consolidemos las calificaciones de los 5 parciales que estamos dando, o que vamos a dar, o que ya hemos dado, ¿no? Nos falta uno, se consolida con las notas de práctica que el docente tiene que también subir al sistema. Entonces ya se da ahí un reporte
de las mesas, ¿no? Para las personas habilitadas a mesas. Muchos seguramente, por las calificaciones tanto de teoría como en práctica, estén por encima de 80 en evaluación continua, ya no tienen ya no van a dar las mesas directamente, ya están eximidos y se quedan con esa nota que se sacan en evaluación continua. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más o alguna duda. Ya, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego, luego. Hasta luego.